Mariano Sanlubeiro, secretario confederal de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué ¿Qué tal? derechos tiene el trabajador para protegerse de golpes de calor? ¿Cuáles son las obligaciones también de la empresa? Bueno, pues en principio los derechos del trabajador son los que marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? El trabajador en el artículo 14 dice que tiene que tener protección a los riesgos laborales, incluidas en este caso las temperaturas extremas, y en ese contexto el empresario tiene el deber de protección ante los riesgos que representa, en este caso, un riesgo que son las temperaturas, que durante muchos años ha sido un riesgo que era puntual, pero ahora ya es un riesgo con el cual vamos a tener que convivir, y entonces hay que aplicar la prevención, hay que evaluar los riesgos, hay que tratar de evitar aquellos que se puedan evitar, y en este caso hay que establecer medidas para reducir la exposición de los trabajadores a estas condiciones, y después tratar de adaptar el trabajo también a las circunstancias en las que se tiene que dar esa actividad. ¿Podemos negarnos a trabajar al aire libre, por ejemplo, a partir de cierta temperatura? Pues taxativamente, en principio lo que hay que buscar es una fórmula para que en esas horas donde haya esas temperaturas, pues se establezca una parada o un cambio de horario, o establecer, digamos, una compensación con otros tiempos, ¿no? Pero si en un momento dado una persona se encuentra en una condición de indefensión y considera que está en un riesgo grave o inminente, por supuesto que debería de apartarse de esa fuente que en un momento dado le puede ocasionar la muerte, porque estamos hablando de un riesgo que por sí mismo en algunos casos causa la muerte, pero que está relacionado con otras muchas accidentes y otras muchas enfermedades que se producen. ¿Qué medidas de prevención podemos tomar en nuestro puesto de trabajo cuando las temperaturas son como hoy, de hasta 41 grados? Pues primero, inicialmente, exigir que haya una evaluación de riesgos y que se haya hecho una evaluación de riesgos en unas condiciones como las que se puedan dar en este momento. Y después establecer un plan. Es decir, cuando la temperatura y además la normativa en el año pasado incorporó la posibilidad de establecer medidas relacionadas con las alarmas de EMET, ¿no? Como vamos a saber cuáles van a ser las temperaturas que vamos a tener, pues ya nosotros tenemos que tener preparado un plan para, ya te digo, o reducir el tema del horario o modificar condiciones de trabajo, ¿no? Que en muchos casos se pueden hacer. Hay que desarrollar un plan que sea, digamos, compartido con los trabajadores y con la representación, y que incluya los elementos estructurales pues básicos, ¿no? En fin, desde un punto de vista de las condiciones ambientales, pues intentar reducir pues la temperatura. Hay que tener en cuenta también la humedad, ¿eh? No es lo mismo 40 grados en Granada que 40 grados en Asturias, ¿eh? Las circunstancias también son diferentes, y después pues poner medidas, tiempos de descanso, tener lugares que en un momento dado puedan servirnos para podernos hidratar y estar a la sombra, y también adaptar, por ejemplo, equipos de protección o ropa de trabajo, que en muchos casos pues también eso puede ser una fuente de calor y una fuente de riesgo para los trabajadores. Y en interiores, ¿a qué temperatura debe estar el centro de trabajo? Pues en interiores hay el Real Decreto 486 ya de hace muchos años, del año 96, donde hablamos de 27 grados de temperatura, ¿eh? Entonces, eso estamos hablando de interiores porque en muchos casos, generalmente cuando hablamos de golpes de calor, hablamos de, o problemas con las temperaturas, hablamos con las que se realizan a nivel exterior. Pero hay muchos lugares de trabajo donde no tienen la refrigeración necesaria, pero eso ya es una cuestión específica, porque la normativa ahí ya es muy taxativa y muy clara. Es decir, ahí esos centros de trabajo puedes exigir que esas temperaturas sean, digamos, las que plantea la normativa. El Y si... problema es cuando tú estás fuera. Perdona, sí, dime. Sí, no, no. Y El digo, pro- si no se está cumpliendo con todo esto, ¿cómo puede detectar el trabajador que el calor está empezando a poner en riesgo su salud y qué debe hacer en ese momento? Bueno, hablamos mucho de golpe de calor, digamos que es la manifestación más extrema de los efectos de la temperatura en la salud, ¿no? Hay, en muchos casos ya hay síntomas pues, relacionados con el agotamiento por el calor, ¿eh? Pueden aparecer mareos, pueden hacer vómitos, puede aparecer una sudoración excesiva, e incluso se te puede bajar el pulso. Eso es un indicador ya
que puedas estar agotado y que tienes que tomar medidas ya como apartarte de la fuente de calor, beber agua, estar en un lugar fresco, si es necesario abrirte la ropa de trabajo y refrescarte, ¿no? Eso sería un primer indicador, porque si después ya tú empiezas a tener una piel muy caliente y enrojecida y sientes una fiebre muy intensa, incluso unos mareos que en un momento dado te pueden dar hasta irritabilidad o ver doble, eso ya es un síntoma de golpe de calor y ahí lo que hay que hacer es llamar a 112. Señor Sanlubeiro, muchas gracias por esta guía rápida de cómo actuar ante el calor en el trabajo, secretario confederal de Salud Laboral de Comisiones Obreras. Gracias por estar en La Pública. Buenas tardes. Muchas gracias, Adrián.